Llamo vuestra atención a una lectura del Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, capítulo 17. Y leemos los 3 primeros versículos. Dice así: Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hace 2 domingos teníamos delante la lectura del capítulo y una panorámica de lo que hay allí. Y tal vez alguno de vosotros recuerde que decía que el capítulo 17 del Evangelio según Juan es la expresión del pensamiento que Jesús tiene acerca de la Iglesia. El Señor viene a la presencia de su Padre, que le había enviado para hacer una obra, y le dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Por tanto, esa oración tiene esencialmente la condición de una rendición de cuentas. El esclavo había hecho la obra que el dueño le había encomendado, se había terminado, solo falta la cruz, la muerte redentora, y Cristo dialoga con el Padre: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y en ese momento en que Cristo ora, habla al Padre de quiénes son suyos ya en aquel momento, los discípulos, entre otros, y dice: pero no quiero orar solamente por estos, sino por los que han de creer en ti, por la palabra de ellos. Luego, en la mente de Jesús está la idea, la visión del pueblo de Dios a lo largo del tiempo, la iglesia de Jesucristo. Y Cristo dice a su Padre 10 cosas, expresa en la oración 10 cosas que quiere que sea la iglesia. No es que Cristo pida una novedad al Padre y el Padre se sorprende de lo que está pidiendo. Ya lo habían determinado, pero simplemente Cristo recuerda aquello que Dios había elaborado en su pensamiento con relación a la iglesia. Dejadme hacer un paréntesis aquí. La iglesia no es una novedad de Hechos capítulo 2 en adelante. La iglesia es el eterno propósito de Dios. Y cuando tú abres la carta a los Efesios, la iglesia, esa es la gran epístola sobre la doctrina de la iglesia, la carta magna de la iglesia, y Pablo comienza hablando de la iglesia en la eternidad, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, tal. Por tanto, la iglesia está en el pensamiento de Dios antes de la constitución del mundo. Ahora se va a formar y Cristo va a llevar a cabo una obra que le permita tener un pueblo. Y este pueblo tiene 10 características esenciales. Tomemos hoy la primera de ellas: que te conozcan a ti para que tengan vida eterna. Es Cristo le dice al Padre: hemos tenido un pueblo religioso y hemos fracasado. Bueno, estoy hablando de fracaso en Dios, ¿me entendéis lo que quiero decir? No ha funcionado esto porque no se trata de religión, se trata de comunión. El pastor Juan Marcos recordaba en la introducción aquella profecía de Malaquías. ¿Y qué dicen los religiosos? Bueno, vamos al culto, tenemos que ir al culto, tenemos que llevar un cordero, tenemos que hacer un sacrificio, tenemos, pero esto es un fastidio. Esa es la religión. Lo que Dios quiere es un pueblo vinculado a Él, de tal manera que cuanto hagan sea operado por el poder de Dios en ellos. Y Dios se manifieste en ellos por medio de la presencia de Jesucristo, su Hijo. Y aquí tenéis las 3 cosas que aparecen en la primera condición de la iglesia de Cristo. En primer lugar, ¿qué es la vida eterna? En segundo lugar, ¿qué consecuencias trae la vida eterna? Y finalmente, ¿cuál es mi responsabilidad frente al pensamiento de Jesús? Vida eterna. Tengo un problema siempre que menciono eterno.
¿Os dais cuenta que para el hombre es un absurdo? Eterno para el hombre es algo ilógico, algo sin principio y algo sin final. Bueno, entonces eterno es un tiempo enormemente largo. No, justo lo contrario. Eterno es no tiempo. Dios vive en la eternidad porque para Él no hay tiempo. De manera que Jesús pudo decir antes que Abraham naciese, antes que Abraham fuese, yo soy, no yo era. El Dios de la Biblia está presente en cualquier instante del tiempo de la historia, pero Él no tiene tiempo. Ahora, ¿cómo puedo yo tener vida eterna? La vida eterna, por tanto, es privativa y potestativa de Dios. Nadie puede tenerla en sí mismo a no ser que Dios se la dé, porque es vida de Dios y solo Él está en esa esfera. Jesús viene al mundo para dar vida eterna. Y notaréis que cuando Cristo predica el Evangelio, habla del Evangelio del Reino, habla de vida eterna. Cito un versículo conocido de todos vosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Cristo hizo una advertencia solemne a los que escuchaban la predicación del Evangelio y le dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por tanto, vida eterna es la vinculación con Cristo por medio de un acto de fe. Es la unión vital con quien tiene vida eterna, que es solamente Dios. De otra manera, cuando yo ejerzo la fe y la deposito en Cristo y lo acepto como mi Salvador, y le pido: Señor, perdóname y sálvame, el Espíritu Santo me toma y me coloca en Cristo. Y al contacto mío, pecador perdido, muerto en pecados, con el que tiene vida, vengo a una resurrección espiritual y tengo ¿qué vida? La vida que tiene Cristo. ¿Y cuál es la vida de Cristo? Vida eterna. ¿Comprendéis bien esto? De manera que la vida eterna es una vida de Dios en la experiencia del hombre por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Ahora, lo que Cristo está diciendo a su Padre es: Padre, no quiero un pueblo relacionado con religión. Quiero un pueblo que viva nuestra vida y que tenga vinculación con nosotros. La vida eterna es un regalo, porque nadie puede alcanzarla, porque es vida de Dios. Y voy a la Biblia y pregunto: ¿cómo alcanzo la vida eterna? Y Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2 versículos 6 en adelante, 8 y 9, dice de esta manera. 6 es otra referencia que voy a decir más tarde. 8 y 9 de Efesios capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Luego, el primer hombre de la historia de la humanidad que se salvó por gracia mediante la fe. Y el último hombre que se salve antes de cielos nuevos y tierra nueva se va a salvar por gracia mediante la fe. Luego, la vida eterna es un regalo que Dios nos otorga. Pero la primera consecuencia que tiene la vida eterna, ¿sabéis lo que es? Una resurrección espiritual. De manera que el apóstol Pablo dice también que aquel que ha creído en Cristo, juntamente con Él nos resucitó. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres a causa del pecado estamos muertos por el pecado delante de Dios. Y Dios nos da vida eterna en Cristo, y Cristo nos resucita, y Cristo nos lleva posicionalmente con Él, potencialmente con Él, y nos sienta con Él en los lugares celestiales. Hay un cambio tremendo en la experiencia de vida. Ahora, toda esta bendición tan grande tenemos que entenderla a la sombra de la cruz. No hay posibilidad de salvación sin cruz. No hay operación de vida eterna sin cruz. Y yo voy a la cruz de Cristo y veo a Cristo haciendo posible la obra, mediante la obra, haciendo posible la recepción de la vida eterna. Lo primero que yo encuentro en la cruz de Cristo no solamente es el sufrimiento del Cristo que muere,
Es el sufrimiento del Cristo sustituto del pecador. Escucha bien esto, por favor. Yo quiero que tengáis clara la doctrina de la salvación. Sé que la tenéis, la recuerdo. En la cruz Cristo no muere solo en favor del pecador. En la cruz Cristo muere ocupando el lugar del pecador. De otra manera, cuando Cristo muere, mi pecado potencialmente ha sido transferido a Cristo. Y Cristo con su muerte paga la deuda de mi pecado. ¿Cuál es la deuda de mi pecado? La paga del pecado es la muerte. Por tanto, yo no puedo pagar esa deuda porque significaría que no puedo tener vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo ocupó mi lugar, pagó el precio, murió por mí y me da vida cuando creo en Él. ¿Algo más? Sí, continúa adelante. Y yo veo que la deuda cancelada es proclamada en la predicación del Evangelio. Y el apóstol Pablo dice, el Evangelio es fantástico, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que crea. ¡Qué bendición! Me entusiasma un Evangelio como este. Me entusiasma un mensaje que no tiene limitaciones. Me entusiasma un mensaje que alcanza al pecador más perdido o al hombre más moral de la sociedad. Un mensaje que alcanza al deteriorado social arruinado por el pecado o aquella persona que ha vivido entregada a obras de misericordia. La salvación es para todos, la cruz fue para todos, el mensaje de redención es para todos y solamente el que no quiere creer es aquel que se pierde frente a un mensaje de gracia como este. ¿Me estáis siguiendo? Algo más, el Evangelio proclama ese mensaje y llama a salvación. ¿A cuántos? ¿A todos? Alguien tal vez diga esta mañana en este lugar, yo soy ya muy viejo, he perdido toda mi vida, no tengo ya tiempo casi para entregar al Señor y ahora vengo a Cristo. ¿Crees que me recibe? Sin duda ninguna. Hay tal vez un joven que ha vivido de una forma incorrecta durante años y ha practicado cualquier tipo de vicio aquí en la tierra y dice, y ahora yo voy al Señor con esta carga en mi vida, ¿crees que me va a recibir? Escucha, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y yo voy vacilante, mi fe es todavía una fe que no puede afirmarme. Y le pregunto, ¿y ahora qué, Señor? Y el Señor me dice, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla de mensaje! No hay nada semejante en la historia de la humanidad. Ahora viene la operación de salvación y el Padre llama a los pecadores a ir a Cristo. Y el Hijo viene a buscar. Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Y el Espíritu Santo regenera al que Cristo recibe. Y de pronto, el gran regalo de la salvación es la comunicación de la libertad. Escucha a Cristo mismo, Juan capítulo 8, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene... No dice eso en Juan 3. Dice, abro la Biblia, se me fue el texto, ya está, perdón, si el Hijo os libertare, seréis, ¿sabéis lo que le dijo aquel importante hombre a Pablo? Pablo, las muchas letras, bueno, pues a mí me pasa, estoy atascado de referencias y me olvido de una. Escuche ese versículo. Si el Hijo os libertare, parece una frase condicional, ¿verdad? Si acaso, no, el Hijo os liberta siempre a todo el que cree. Pero quiero precisar un poquito, hay versículos del Nuevo Testamento que son un tanto complejos para traducir. Este es uno de ellos. Lo voy a traducir de una forma más comprensible tal vez. Solo cuando Cristo te libra, eres libre. Es decir, tú eres libre solamente cuando Cristo te libera.
Y no te libera solamente cuando crees para justificación, te tiene que liberar permanentemente para santificación. Porque el hombre natural está encadenado por un sistema del que no puede desliarse, desentenderse, separarse de él. Hay 3 cadenas que han caído sobre el hombre cuando el hombre pecó. La cadena del yo, que hace arrogante a la persona. ¿Quién es más importante en la iglesia? Yo. ¿Y quién es el más importante en mi casa? Yo. ¿Y quién? Ese yo no cede nunca, ¿verdad? Y te voy a sacar el yo. No, tendrías que sacarte tú. Por tanto, tienes una cadena que no puedes soltar. Y viene la cadena del mundo. Oh, la cadena del mundo. Yo no estoy en el mundo, yo soy un cristiano, vengo al culto, canto, fíjate, traigo mi Biblia grandota además y leo cada vez que la cita. Sí. Y eso constituye toda tu vida. Si eso es lo que constituye tu vida, eso es mundo. ¿Cómo la Biblia? Es mundo. Escucha lo que dice Jesús de los fariseos. Vienen a orar y ayunan, ¿para qué? Para ser vistos de las gentes. Ya tienen sobre el mundo. Y hay otra cadena que es la cadena de la carne, que forma parte de nuestra naturaleza caída y que nos arrastra permanentemente y nos desorienta en una dirección contraria a Dios. ¿Puedes tú eliminar eso que es tu naturaleza? No. Yo soy así, como me ves físicamente, porque soy así. ¿Puedo eliminarlo? Pues no, no puedes, porque forma parte esencial de tu vida. De la misma manera, tú no puedes como hombre liberarte de esas cadenas de esclavitud. Y de pronto viene Cristo, y Cristo no está fuera, Cristo entra en tu vida, y el Espíritu Santo reacciona a la presencia de Cristo, reproduciendo a Cristo en la vida personal de la persona, y las cadenas de esclavitud son destruidas por Él. De manera que voy a la Biblia y veo que el escritor, el apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, me dice: en cuanto al yo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Luego el yo rebelde ha sido sustituido por el yo grande de Cristo, que vive en consonancia con Dios y que produce una vida distinta a cuanta yo tengo. Y voy al mundo y me pregunto, ¿cómo me libero del mundo? Y la Biblia me dice que lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Luego la cruz pone una X sobre el mundo para que ya no viva esclavizándome y yo no tenga que vivir dependiendo de él. Y en cuanto a la carne, el mismo apóstol en la misma epístola a los Gálatas dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entiende esto bien, por favor. La religión esclaviza, Cristo libera. Cualquier proyecto que el hombre produzca es esclavizante, porque él es un esclavo. Y Cristo dice: el que cree en el Hijo no solo tiene vida eterna, sino que cuando tú crees en el Hijo eres verdaderamente libre. Ahora ya soy libre. Ya tengo una posición nueva. Estoy no cerca de Cristo, estoy en Cristo. Yo quiero hacer esta advertencia a todos los presentes y sé que lo conocéis muy bien. Cualquiera que está cerca de Cristo, muy cerca de Cristo, enormemente cerca de Cristo, pegado a Cristo, se pierde eternamente. Solo se salva el que está en Cristo. ¿Lo entiendes? La liberación espiritual consiste en que el Espíritu te coloca en Cristo. Y Pablo escribe esto en la carta a los Corintios, capítulo 12, cuando habla del bautismo del Espíritu, refiriéndose a que el Espíritu Santo toma al creyente y lo sumerge, lo introduce, que es la figura que hay ahí en Cristo, para que vengamos a ser miembros de su cuerpo,
en unión con la cabeza que es Cristo y formamos un ente con el Señor. Y la vida de la cabeza es la vida de cada uno de los miembros de ese cuerpo. ¿Comprendes bien esto? Ahora ya tengo. Bueno, fantástico. ¿Y cuáles son las demandas que Dios me da? Bueno, tienes que amar. ¿Amar? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, Cristo dice, mira, el mundo entero sabrá que tú eres mi discípulo si tienes amor con los demás. Esto es muy complejo. Porque hay algún miembro en la iglesia que yo no soy capaz de amarlo. Bueno, él tampoco me amará a mí, pero no. No me pidas que ame a fulano, no. Porque además es que es cancerígeno. Bueno, escucha, con tu amor no puedes, ¿verdad que no? Pero escucha la Biblia. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y Cristo qué hizo? ¿Amó a los buenos solo? Amó a sus enemigos. Por tanto, el amor con que yo tengo que relacionarme con el resto de los miembros de la iglesia no es el amor mío hacia ellos, ni el de ellos hacia mí, sino el amor de Cristo. Y cuando yo amo con el amor de Cristo, no puedo dejar de amar. Mira, la Biblia habla de Dios y dice, Dios es amor. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Dios se destruye a sí mismo si no ama. ¿Por qué dices esa cosa? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Luego, a Dios le va la vida en la perfección de su atributo. Dios ama porque es amor. Y ese amor con que Dios ama ha sido derramado en tu corazón para que ames. No con la intensidad, no puedes, yo tampoco, pero sí con la calidad de amor. Dios derrama ese amor para que el marido ame de esa manera a su esposa, para que los padres amen a sus hijos, para que los creyentes se amen entre sí en la iglesia, para que nadie busque su propio bien sino el de los demás, porque esa es la vida eterna. Y esa vida eterna es vivir a Cristo en la vida del cristiano. Ahora esto trae una consecuencia, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué son las cosas viejas? Tu estilo de vida. Aunque sea un estilo de vida religiosísimo, eso pasó. Hay un antes y un después de la cruz. Un antes perdido, un después salvo, por gracia mediante la fe. Por tanto, las cosas viejas pasaron. ¿Y qué dice Pablo? Todas son hechas nuevas. Bueno, me encantaba cantar en el coro de la iglesia, en el grupo de alabanza hoy. Vamos a actualizar la cosa. Me encanta cantar y me entusiasmaba cantar, pero lo hacía desde un punto de vista de interés personal y ahora creí en Cristo. ¿Y sigues cantando? Sí. ¿De otra manera? Claro. ¿El mismo cántico que cantabas lo vuelves a cantar otra vez? Sí. Pero antes lo cantaba en mi forma y ahora lo canto desde la dimensión de gratitud a Dios. ¿Comprendes que hay un cambio? No hay nada igual. Todas las cosas pasan y todas son hechas nuevas. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De derrota, paso a victoria. ¡Oh, qué bendición tan grande! Podría seguir otra media hora hablando de la salvación y dejémoslo ahí. Todos creemos bien lo que estamos aceptando de la Biblia, que Dios quiere que el pueblo suyo sea un pueblo que vive la vida eterna. Segundo, ¿cuál es la consecuencia? Cuando tú vives la vida eterna, vives una vida en libertad. Y antes mencioné ya cómo las cadenas de esclavitud caen y tú puedes vivir una vida nueva y puedes decir con toda la grandeza de la expresión, no quiero otra gloria que la cruz de Cristo, porque fue por esa cruz que yo tengo perdón de pecados y vida eterna. Escúchame, por favor.
La religión es una esfera de esclavitud. Vuelvo a Malaquías. Qué fastidio es todo esto. Y estaban cumpliendo la ley. Pero yo voy ahora a la libertad que Cristo me da. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Eso es religión. ¿Qué tengo que hacer yo para liberarme de mi problema y tener el perdón de mis pecados? ¿Qué tengo que hacer? Nada. Lo único que tienes que hacer es creer. Y cuando tú crees, la obra liberadora de Cristo viene a decirte: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Lo sentiste alguna vez? Yo recuerdo cuando a los 6 años yo di mi vida a Cristo. Era un niño. Tenía muchos pecados. Yo no sé cuántos pecados practicaba. Seguro que pecaditos de niño sí que lo hacía. Travesuras unas cuantas más. Pero lo que sí puedo deciros es que yo sentí que antes tenía un problema que ha sido resuelto. Y no hace falta mucho más. Simplemente permitir que el Espíritu Santo de Dios reproduzca en tu vida a Cristo para tener una vida victoriosa. Dios me llama a una vida de santidad. La vida eterna es una vida de santidad. ¿Por qué? Porque es la vida de Dios. Y la vida de Dios en Cristo se manifiesta de esta manera refiriéndose a Jesús. Anduvo haciendo bienes, primera cosa. Segunda cosa, no hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Sabes qué significa? Santo. De manera que si yo quiero ser santo, no tengo que establecer normas de santidad. Tengo que vivir a Cristo. Ese es el secreto. Yo puedo venir con mi uniforme evangélico al culto, traer la Biblia más grande que encuentre en mi biblioteca y traerla bien visible por la calle. Y puedo sentarme ahí y cantar a pulmón abierto, a garganta, todos los cánticos de la iglesia y levantar mis manos en alto mientras canto para que todo el mundo sepa que estoy emocionado. Si no tienes a Cristo, eso no es santidad. La santidad es que Cristo te impulsa por su Espíritu, porque Dios busca adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Aquí tienes el gran secreto de la vida cristiana, vida en santidad. Escuchadme, todos. Pero quiero hablar con todo cariño y afecto a los jóvenes especialmente. Mis queridos hermanos, la santidad no es una opción de vida cristiana. Es la única forma de vivir la vida cristiana. Y a veces decía, antes en la reunión anterior decía que hablé el otro día con 2 jóvenes y me dijeron: mira, Samuel, esto está bien lo que dices, nosotros lo aceptamos, pero las cosas cambiaron. Sin duda. Pero quien no cambia es Cristo. La palabra no cambia, cambia el mundo, pero la palabra de Dios no. Y voy a la Biblia y leo estas palabras: sed santos porque yo soy santo. Y sigo leyendo y escucho estas palabras: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando vas por la calle solo, cuando estás en casa con la familia, cuando estás haciendo deporte, cuando estás leyendo un libro, no tienes otra opción si realmente quieres vivir la vida cristiana. Sed santos. ¿Lo sois? No hay impacto para el mundo
de evangelio que no sea el ejemplo del que lo predica. ¿Entiendes esto o no? Déjame que te ponga una ilustración y voy terminando ya. Llaman a la puerta de casa y abro la puerta y ahí está un hombre joven con una camisa blanca y me dice: mire, vengo a ofrecerle a usted un blanqueador nuevo para la ropa, déselo a su esposa. Esto es fantástico, esto no deja una sola mancha en la ropa y él tiene un montón de lamparones en la camisa. Y yo le digo: no me interesa, muchas gracias. ¿Pero por qué? Porque yo quiero ver el resultado en el que me lo vende. ¿Está claro? Por tanto, yo no vendo el evangelio, Dios me libre de tal cosa, pero predico un evangelio que dice: Dios te cambia, Dios te transforma y yo soy una desgracia. Es el peor testimonio contra el evangelio. Y Dios me llama a una vida de santidad. Dios me llama a una vida de paz mientras baja el grupo de alabanza para terminar. Dios me llama a una vida de paz. Cristo me ha hecho ese regalo. La paz os dejo, mi paz os doy. Y esa paz es la paz que produce descanso y reposo en medio de la tormenta. La tormenta fuera sacude mi barco, pero Cristo está en el timón de esa vida y yo siento profunda paz. ¿Cuánta experiencia de paz tiene mi vida a lo largo de estos años? Desde el tiempo en que yo he aceptado a Cristo, desde el tiempo en que inicié el ministerio pastoral hasta hoy, he pasado por conflictos que no sabéis vosotros bien. Algunos no podríais entenderlo, porque tendríais que pasar por ellos. Y en medio del dolor y de las lágrimas y del desaliento y del desamparo, he sentido la paz de Jesús, que pone su mano sobre mi espalda y me dice: no temas, yo estoy contigo. ¿Sabes esto? La vida de poder es vida eterna. ¿Y dónde está el poder? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Espíritu Santo de Dios toma lo que es de Cristo y me lo comunica a mí. No hay novedades de poder fuera de Cristo. No hay poder que no coincida con Cristo. No hay poder que no proceda de Dios por medio de Cristo, porque es el único mediador. Oh, qué necesidad tengo de recuperar a Cristo en mi vida, porque necesito una vida de poder. ¿Cuál es mi responsabilidad? Dios no te trajo aquí esta mañana para que disfrutes un tiempo de compañerismo. No te ha traído aquí para que saludes al que no has visto desde hace un poco de tiempo. No te trajo aquí específicamente para que cantes lo que te gusta cantar. Te ha traído para preguntarte: ¿dónde estoy yo en tu vida? ¿Tienes vida eterna? ¿Estás viviendo en comunión conmigo? ¿Estás disfrutando de la comunión personal? ¿Es posible que entre nosotros haya alguna persona esta mañana que tiene a Cristo cerca de sí, pero no ha dado su vida a Jesús? No tiene vida eterna. Y yo quiero pedirte que en estos momentos finales de la reunión hagamos todos un momento de recogimiento personal. Inclinamos nuestras cabezas, cerramos nuestros ojos. No vemos a nadie, nadie te ve a ti tampoco. Y yo quiero invitarte en el nombre de Jesús a que ahí donde estás con tus necesidades vengas ahora a Cristo y digas al Señor: Señor, quiero vivir en plenitud la vida eterna. Si no tienes a Cristo, que entre Cristo en tu vida por la fe y salgas gozoso de esta reunión sintiendo el poder de Jesús. Si eres un creyente que tienes cargas, y quién no las tiene, que estás permanentemente obsesionado con tus cosas, entrégalas ahora a Jesús.
y di a Cristo: Señor, no puedo más, pero quiero sentir la grandeza de la vida eterna. Yo voy a orar, pero quisiera saber si hay alguien entre nosotros esta mañana que está entregando su vida a Jesús para salvación o para consagración. Alguien que quiere decir a Cristo: Señor, permíteme vivir la experiencia de la vida eterna como nunca la tuve antes. Si quiere levantar su mano ahí donde está, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Es Dios invitándote a un encuentro personal con el Renovador. Padre amado, pongo en tus manos a todos estos que han tomado una determinación en relación contigo. Tú la conoces, Señor. Que tu Espíritu asista a esas vidas. Que tu Hijo Jesús dé paz en sus almas. Que la plenitud del Espíritu Santo conduzca sus pisadas andando en Él. Oh Señor de gracia, despide a tu pueblo con tu bendición en paz. Y Señor, que podamos a lo largo de esta semana sentir que somos un pueblo con vida eterna para tu gloria. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús.